inauguramos el living de Ciudad 1, ¿no, Miguel? En este día miércoles recibimos a Mónica Balsarini. Bienvenida, sos la directora, voy a decirlo bien, de la maestría en Estadística Aplicada. Bienvenida, sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tercer workshop, ¿no?, que tiene que ver con esto que llamamos bioestadísticas y bioinformática. Primero, hablemos de qué serían estas dos. Bueno, cómo no. El workshop es organizado, o congreso de escuela le llamamos, porque tenemos una instancia donde se comparten resultados de investigaciones muy relacionadas al análisis de datos del ADN, de datos del genoma, tanto humano como de plantas, y también luego de compartir con conferencistas sus experiencias de análisis de datos genómicos, damos 3 cursitos también para que gente joven aprenda y genere destreza en métodos de análisis de datos, de estos datos especiales que se llaman datos genómicos. Entonces, los cursos están orientados hacia 2 áreas. La bioinformática, que significa el procesamiento y manejo de datos biológicos desde un punto de vista informático, y la bioestadística, que es para el análisis, extraer información de esos datos genómicos. Si querés, te damos algún ejemplito. Sí. Sé que son términos muy difíciles o raros, pero, por ejemplo, estudiamos la molécula de ADN, tenemos por robots datos de las distintas secuencias de aminoácidos o cómo está conformada la molécula a todo su largo. Supongamos que el ADN sea un hilo, ¿qué hay en cada lugarcito? Entonces eso ya se está generando y automáticamente, entonces se juntan muchos datos de distintos ADN, de ADN de maíz, de arroz, de pasto, de un humano con cáncer, de un humano sin cáncer. Y entonces acá en esta instancia aprendemos a ver cómo identificamos desde esas bases de datos que tienen solo información de secuencias de ADN, en qué partecitas del ADN hay información, cuáles son las partecitas que dicen cómo va a progresar un tumor, por ejemplo. Lo veo en una persona con que hay mucha cáncer. Información de esto que va a ir vinculada a la salud, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí. Participan diferentes facultades, hay que decir, porque ahí ya vemos también diferentes campos Esto que se mezclan. Esto es importante, que se están mezclando aquí la medicina y la agricultura. ¿Por qué? Sí, la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. La Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Agropecuarias son quienes sostienen esta maestría en estadística, que es de la UNC. Es así general por la transdisciplinaridad de la disciplina, digamos, de la estadística aplicada. Y como hay un montón de datos nuevos que están en el ambiente de esta era de datos y que no llegamos con los cursos clásicos de la maestría a explicar los métodos para analizar estos datos, entonces hemos organizado este tipo de congreso de escuelas, que ya es la 3ª vez que lo traemos a la Universidad de Córdoba, donde viene gente que muestra qué es lo que está haciendo. Hacen demostraciones de cómo están analizando estos datos. Y bueno, el ADN, aunque nos parezcamos muy distintos a una planta de maíz, el ADN tiene muchísima similitud en todos los seres vivos, tanto en plantas como en personas, y los métodos de análisis de estos datos son los mismos. Así que si vamos a hablar de herramientas para análisis de datos, está bien que esté un médico que estudia el ADN de un humano o un agrónomo que estudia el ADN del maíz. Me imagino la información que se puede adquirir. Y el cruce, de experiencias. Y el avance. Producción de alimentos también, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Hay gente de agroalimentos también involucrada. Es, por ejemplo, queremos llegar a lo que se dice la predicción genómica. O sea, desde, por ejemplo, una plántula chiquita o un bebé, poder, analizando su ADN, decir cómo se va a comportar en un estado futuro, por ejemplo, si va a desarrollar un cáncer, o por ejemplo, si la planta va a ser de alta producción o no.
si debemos... Las condiciones ambientales, se me ocurren, sí, alteran en ambos casos. Alteran en ambos casos. Se dice que lo que nosotros somos, como nos vemos, nuestro fenotipo, es la combinación de dos grandes componentes. El genotipo, o sea, lo que está en nuestro código genético, y el ambiente. Bien. Entonces, por eso hay tantas experiencias hechas con hermanos gemelos que tienen prácticamente una alta similitud en el ADN y sin embargo criados en ambientes muy diferentes, desarrollan fenotipos muy diferentes. Te quería hacer una pregunta porque hemos hablado mucho aquí de ciencia de datos, también hablamos de Big Data, y siempre que se habla de datos también hay alrededor de esto alguna cuestión de cierto temor o paranoia con respecto al uso de datos. Cuando hablamos de datos biológicos, y en el caso de seres humanos, ¿hay alguna cuestión también que entra en la discusión, la cuestión ética? Sí, lo por privado. supuesto. Es terrible y todavía tenemos mucho que aprender. Hay comités de ética para lo que es el resguardo de datos biológicos y los datos genómicos son un tipo muy importante de datos biológicos. Estamos aprendiendo porque estos datos son nuevos. Claro, no hace muchos años que lo tenemos. Y la maestría debe ser muy nueva porque esto... La maestría tiene sus años, ya tiene casi 20 años. Lo que sí ahora ha tomado una gran fuerza por tantas áreas distintas que generan grandes volúmenes de datos. Antes trabajamos con volúmenes pequeños de datos y con una estadística más clásica. Ahora no hemos tenido que ayornar a lo que es tener... Por ejemplo, estos estudios de una molécula de ADN, tenés a lo mejor 800.000, 600.000 datos acerca de cómo está conformado. El otro día veía el ADN de un pollo parrillero, 2.400.000 datos para decir cómo estaba conformado ese ADN. Entonces hay que manejar... Hay mucha información para procesar, y sensible, ¿no? Claro, ¿no? Claro, entonces hace falta... Y que seguramente, conocimiento. Claro, va a tener un fin también, ¿no? Porque muchas empresas, obvio, me imagino que van a estar interesados también en conocer estos datos. Que ya existen las empresas en agricultura que están haciendo selección genómica y predicción de cómo se va a comportar una variedad de maíz, de trigo, lo que sea, en función de datos genómicos. En el ambiente humano estamos no en ese nivel de uso, porque obviamente hay cuestiones de ética aún mucho más fuertes, pero los comités de bioética son indispensables. En Argentina está la CONABIA, la Comisión Nacional de Biotecnología, que es la encargada de regular el uso de este tipo de información, ¿no? Bueno, recordemos las fechas, sí, Qué interesante el tema. Interesantísimo todo, ya nos hiciste algunos disparadores allí, ya nos motivó mucho, tendrás que venir seguramente en la próxima temporada a que sigamos hablando de esto, pero ahora invitemos a todos a participar de este tercer workshop. ¿Cuándo? Hora, día y lugar. Va a ser la semana que viene, del 25 al 27, va a ser en el auditorio de odontología, porque ahí tenemos un espacio bien grande y también va a tener parte de clases en sedes de la maestría en estadística, la parte de la tarde, que van a hacer cursos. ¿Estamos a tiempo de inscribirnos todavía? Sí, bien. están a tiempo de inscribirse. ¿Ingresamos? Y lo lindo es que ya es la tercera vez que lo hacemos. También me gustaría agradecer fundamentalmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, que nos ha colaborado siempre económicamente para traer investigadores. Quisiera agradecer a la doctora Cecilia Bruno y al doctor Elmer Fernández, que han sido los organizadores de este tercer evento, pero viene mucha gente de Brasil, de Chile, de Uruguay, a mostrar sus experiencias de análisis de datos genéticos, así que, bueno, esperamos que sea una instancia de mucho enriquecedora para nosotros. Y es buenísimo que pase por la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias por la visita. Cómo no, muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo. Mucha suerte en el workshop. Bueno, gracias. Toda la gente invitada. Nos vamos a la primera pausa. Dale, ya venimos. Gracias. Bueno.